días. Bueno, pues espero que sea un buen día, ¿no es cierto? Para todos ustedes y también para el que le habla. Un día en el cual, espero que estén muy concentrados y espero que estén muy motivados y con todas esas energías y a poder captar la clase que te voy a impartir de hoy día, pues niñitos. ¿Sí? Muy bien, hoy día estamos chicos, ya viernes, ya estamos casi ya culminando lo que es pues, ¿no? la semana, ¿no? Y ya estamos prácticamente, chicos, casi ya prácticamente ya, casi culminando ya el mes de noviembre. Entonces, eso quiere decir, niñitos, que ustedes tienen que estudiar repasando porque ya estamos casi, chicos, a los finales. Bien, chicos. Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hemos estado hablando, por ejemplo, ¿no? de la contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no? de los parques nacionales, de santuarios. Y hoy día también vamos a tener que estudiar o ver, por ejemplo, chiquitos, la parte, por ejemplo, la parte que también está dentro de nuestro medio ambiente, que también está, por ejemplo, ¿no? en la superficie terrestre. Muy bien, niñitos. A ver, seguramente que ustedes en algún momento, seguro que han escuchado, ustedes también seguramente también han comentado, ¿no? Decir, por ejemplo, eh, este clima está muy loco, este clima está horrible, este clima está pero súper, demasiado frío, calor, qué sé yo, ¿sí? Entonces, el clima no está loco, ¿ya? Está mal dicho. Digamos, el tiempo debe ser. Entonces, hoy día, chiquitos, hoy día vamos a hablar del tema del tiempo y el clima. No el tiempo, no confundir el tiempo, por ejemplo, que digamos, por ejemplo, el tiempo cronológico, ¿ya? El tiempo cronológico no. O sea, del tiempo, por ejemplo, de las evoluciones, por ejemplo, de las culturas, un ejemplo. Vamos a ver el tiempo meteorológico, ¿ya? El tiempo meteorológico, que justamente el tiempo tiene que ver justamente los cambios bruscos, niñitos, que se pueden, por ejemplo, se pueden presentar en un momento determinado. No sé si me dejo entender. A ver, vamos a suponer que estamos acá en San Juan de Lurigancho y Mariscal Castro, ¿sí? Y de pronto me voy, seguramente me traslado de repente a ver, por acá por San Bao, por San Borja, Miraflores, qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces, de repente aquí me encuentro con un tiempo meteorológico que de repente está nublado y corren muchos vientos. ¿Sí? O de repente quizás también pueda que esté de repente garuando, porque acá en Lima mayormente pues hay garúa, no se presentan lluvias, ¿me entiendes? Entonces a eso nos estamos refiriendo al tiempo. Entonces el tiempo, él dice que el tiempo es el estado actual de la atmósfera en un lugar y momento determinado, como te estoy explicando en ese momento. ¿Ya? Entonces no es que el clima no está loco, no, el clima está ahí, ¿entiendes? El tiempo es el que cambia. ¿Por qué cambia? Como te digo, por ejemplo, en algunos lugares, en las partes, las ciudades, por ejemplo, el espacio, por ejemplo, o el cielo, por ejemplo, está totalmente despejado, limpio, ¿eh? No hay una carga de nubes, de atmósfera, ¿me entiendes? Entonces, como está despejado, entonces quiere decir que a esas zonas, a esos lugares, por ejemplo, bueno, pues la radiación seguro que va a ser totalmente y como que va a estar, por ejemplo, la temperatura, solamente el tiempo va a estar un poco más caluroso, un poco más bochornoso. Y en otras partes donde justamente hay mucha nubosidad, hay mucha atmósfera, mucha carga, entonces ahí no va a haber penillitos, no va a haber justamente la radiación, va a llegar un poco escasa, pendientitos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, chiquitos, vamos a compartir, a ver la diapositiva de hoy día. Muy bien, aquí estamos, chiquitos, vean. Aquí tenemos el clima y el tiempo, ¿ya? El estado, dice, del tiempo meteorológico atmosférico. Y cuando hablamos, por ejemplo, chicos, por ejemplo, la palabra meteoro, por ejemplo, mira, se refiere a los fenómenos, a un fenómeno, por ejemplo, que ocurre, por ejemplo, en una determinada zona, por ejemplo. A ver, como por ejemplo dice cualquier cosa que ocurre en la atmósfera, por ejemplo, una lluvia,
mira, una lluvia, por ejemplo, un rayo, por ejemplo, un trueno. Entonces, eso es, por ejemplo, dice la palabra meteoro. No te olvides que la palabra meteoro viene, por ejemplo, de un cambio o cualquier cosa que ocurre en la atmósfera. Entonces, en conclusión, es el estado o el tiempo meteorológico, dice, es el estado actual de la atmósfera que ocurre en un momento determinado, ¿ya? Y es cambiante o puede cambiar en cualquier momento o en el transcurrir de las horas, ¿entiendes? Por ejemplo, en la mañana, aquí, por ejemplo, ¿no? donde nosotros, por ejemplo, residimos, en la mañana, por ejemplo, estaba el tiempo casi friolento, nublado. Mira, y de pronto, conforme avanzó a la hora, el tiempo como que fue cambiando, entonces fue apareciendo ya lo que es, ¿no es cierto?, el sol. Y cuando hay sol, pues hay energía y comienza lo que es el calorcito. No te olvides, entonces el tiempo meteorológico es el momento, es el estado actual de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Ya es cambiante en el transcurrir de las horas. Y el tiempo se encarga de estudiar lo que es la meteorología. Y cuando hablamos, por ejemplo, niñitos, hablamos, por ejemplo, del clima. El clima se refiere al estado promedio de la atmósfera, una región determinada. ¿Ya, niñitos? Entonces, el clima es el estado promedio, que se va a promediar, ¿ya? Pero no es que el clima esté loco. Entonces, según la Organización Mundial de la Meteorología, para poder estudiar los climas se demorarían, pues imagínate, 30 años de investigación. ¿Entiendes? Entonces, ahí están ya los dos conceptos, las dos definiciones del tiempo, ¿ya? Y el clima. El tiempo y el clima pueden cambiar, pueden variar, sí, por supuesto, cambian en el momento. Entonces, ¿cuáles son los factores del tiempo y del clima? ¿Cuáles son esos factores del tiempo y del clima? Son dos factores, el factor cósmico y el factor geográfico, determinado, por ejemplo, de una región o de una localidad. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. A ver, ¿quién estamos por acá? Muy bien. A ver, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? A ver si activa su cámara, por favor, para poder ver si está ahí, si está en la clase. A ver, por favor, active su cámara. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Activa la cámara para poder ver, si no lo voy a retirar de la clase en este momento. A ver, por aquí, ¿qué dice? ¿Y por qué estás en la clase? No entiendo. Bueno, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a ver los factores que influyen ya en lo que es en el tiempo, el clima, lo que tiene que ver el cósmico y geográficos. Mira, en el factor cósmico, jovencitos, por ejemplo, tenemos que influye, por ejemplo, es el movimiento de traslación. ¿Y qué tiene que ver el movimiento de traslación con el tiempo, el clima? Por supuesto. Claro, porque justamente el movimiento de traslación, ¿qué hace la Tierra? Hace un recorrido muy largo, ¿no es cierto? Que se va a demorar 365 días con 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué sucede, chicos? ¿Qué sucede, por ejemplo, mira, qué sucede en el movimiento de traslación? ¿Qué va a dar la sucesión? ¿De quién, chicos? Por ejemplo, de las estaciones, pues, niñitos, ¿ya? Las estaciones, por ejemplo. Y en el movimiento de rotación, específicamente, en algunas zonas, en algunos lugares, ¿qué cosa va a haber? Va a haber iluminación, va a estar iluminado totalmente. Y en la otra parte, por ejemplo, de la Tierra, ¿qué va a suceder? Está oscuro, pues. ¿Sí? Bueno, pues como esta zona está día, está iluminado, por supuesto que va a haber energía, ¿no es cierto? Va a haber calorcito, ¿entiendes? Y en la otra parte, como está oscuro, no hay nada, pues está oscuridad, entonces ahí esas partes van a ser, por ejemplo, frías.
¿Ya? Muy bien. A ver, nos vamos al otro factor cósmico. Él dice la inclinación de la Tierra y la excentricidad terrestre. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la inclinación y la excentricidad, por ejemplo, de la Tierra, ahí tiene que ver, niñitos, justamente que la Tierra, por ejemplo, dice que la Tierra se acerca ¿a quién? A los perihelios, ¿ya? Se acerca a los perihelios y se va a alejar a los afelios. ¿Entiendes? Bueno, pues cuando se acerca, bueno, pues va a haber más calor, más temperatura, ¿sí? Y cuando se aleja, pues va a ser menos la temperatura. ¿Sí, niñitos? Muy bien. Vamos a ver el otro factor que influye, el factor geográfico, los factores regionales o locales. Tiene que ver, por ejemplo, con la latitud y la altitud. En la altitud, no me he puesto ahí, en la altitud, por ejemplo, tiene que ver, chicos, ¿qué? Tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Conforme va subiendo, ¿no es cierto? ¿No? Conforme va subiendo, llegar hasta los 6.768 metros del mar, porque justamente viene desde el nivel del mar y se va hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por supuesto, que en las partes bajas, claro, pues supuestamente que ahí, por ejemplo, mira, ahí, por ejemplo, la insolación va a ser menos, ¿sí? Y en las partes altas va a ser un poquito más, ¿ves? La latitud la latitud, chiquitos, con relación, mira, por ejemplo, al paralelo cero, o, o también se llama el ecuador o la línea ecuatorial. Acuérdate que justamente las latitudes se van a medir o se miden, o son medidas angulares, ¿no es cierto?, para poder situarnos en una superficie plana. ¿Ya? Entonces las latitudes se van a medir a partir del paralelo cero, o sea, de la línea de Ecuador hacia las partes de arriba y hacia las partes de abajo. Por supuesto que van a cambiar, va a cambiar el tiempo, ¿sí? Y la oceanidad, dice, y la continentalidad, justamente que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de estos dos, por ejemplo, niños recursos de la oceanidad, es cuando justamente, si estoy cerca, por ejemplo, de un océano o de un mar, niñitos, las costas, por ejemplo, como en Lima, por ejemplo, que tenemos los mares, las playas, entonces, ¿qué cosa? Hay mucha humedad, ¿me entiendes? Porque justamente las evaporaciones van a ser de agua. Y como son de agua, entonces por eso que en Lima justamente hay mucha humedad, pues niños. No te olvides de la oceaneidad y la continentalidad. Y cuando hablamos, chicos, mira, de la topografía, también estamos hablando justamente de los niveles, ¿ya? En la topografía hablamos del terreno, ¿ya? Como es llano, plano y también altura. Y vemos, por ejemplo, el otro factor geográfico de la vegetación. Y la vegetación también influye en toda esta parte, lo que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Con el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente la vegetación es lo que justamente atrae justamente la totalidad o la cantidad de la humedad, como por ejemplo acá en Lima, niñitos. Muy bien. Y la exposición de la radiación es que en algunos lugares recibimos más luz, ¿ya? Recibimos más luz y en otras, por ejemplo, lugares menos luz, pues como te dije en un momento. En otro, por ejemplo, más donde está iluminado, por supuesto que hay más energía y en otros, como está oscuro, menos pequeñitos. Entonces, ahí ya te estoy mostrando, pues, niños, te estoy mostrando, por ejemplo, los factores, ya, los factores que tienen que ver con el tiempo y el clima. Ahora, no te confundas con factores y con estas que también te estoy acá, por ejemplo, con los elementos, ¿ya? No te confundas factores con los elementos del clima. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los elementos del clima, por ejemplo, aquí vamos a hablar, por ejemplo, automáticamente de la radiación solar. La radiación solar, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la humedad, por ejemplo, la nubosidad, las precipitaciones, la presión atmosférica y los vientos, pues, niños. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, mira,
Cuando nos referimos, por ejemplo, a la radiación solar, se refiere automáticamente a la energía que proviene de quién? Del Sol, pues niñito, ¿no? Del Sol y que justamente está conformado por quién, chicos, por los rayos, por ejemplo, de gamma, beta y los infrarrojos y los ultravioletas, ¿sí? Muy bien. Y cuando hablamos, por ejemplo, mira niños, cuando hablamos de la temperatura es la sensación de calor, que justamente, o sea, cuando el calor dice, el calor hay en un lugar, por ejemplo, los vientos o los aires van a ser, por ejemplo, un poco más bochornosos. ¿Ah? Y nosotros, por ejemplo, acuérdense que los vientos alisos, por ejemplo, los vientos están constantemente en movimiento, son masas de aire, ¿no es cierto? Y están, por ejemplo, vienen de ambos lados y, por ejemplo, se chocan, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en las partes, por ejemplo, en las partes de arriba, y acuérdate que el aire, por ejemplo, tiene un peso, ¿ya? Y como el aire, por ejemplo, tiene por ejemplo, mucha mucha temperatura, entonces sube arriba. Y los aires fríos se quedan hacia abajo, pequeñitos. ¿Ya? Muy bien. La humedad, como también te dije en un momento, que la humedad también tiene que ver, por ejemplo, con el vapor de una gran cantidad de vapor de agua contenida en el aire y que puede ser absolutamente irrelativa. ¿Ya? El otro elemento de lo que es del clima, tiene que ver la nubosidad. Acuérdate que, por ejemplo, aquí en Lima, por ejemplo, casi nuestro cielo, casi totalmente, todo el tiempo para justamente lleno de nubes, unas atmósferas. Entonces, por eso que hay momentos que a veces está un poco nublado y pues nuevamente se despeja y así está pequeñito. Entonces, la nubosidad es la condensación de calor de agua, ¿ya? La evaporación. Aunque podemos encontrar en otros lugares, en estas zonas, por ejemplo, ¿dónde, chicos? No vamos a encontrar, por ejemplo, lluvias, sino, por ejemplo, vamos a comprar, por ejemplo, va a ser las lluvias en forma de ¿qué? En forma de nieve, por ejemplo, de granizo, ¿ya? Y cuando hablamos de las precipitaciones, estábamos hablando del retorno de las aguas convertidas en lluvia, ¿ya? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las precipitaciones, dice que son las caídas del agua en estado sólido y en estado líquido. Y cuando hablamos, por ejemplo, mira, el otro elemento de la presión atmosférica, acuérdate que el aire tiene un peso. Entonces dice que dice la presión atmosférica es ¿qué cosa? Es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Y el otro elemento que tiene que ver sobre los climas, justamente la producción, donde se produce, o la variación de las presiones, y consideramos que justamente, como te comenté hace un momento, que los vientos están en desplazamiento, tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Sí, niñitos? Muy bien. Aquí, por ejemplo, mira, aquí te estoy mostrando unas imágenes, mira, mira la cantidad de justamente de nubes. Cuando hay estas nubes, por supuesto que no van a no dejan que justamente la radiación llegue totalmente. Y por eso que hay en unas partes están así, es poco oscuro o nublado, pues no hay radiación. Pues. Aquí, por ejemplo, mira, niñitos, aquí estamos viendo, por ejemplo, mira, acá vimos las nubes, donde justamente los vientos, los aires, suben y los otros bajan, por ejemplo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, mira, dice, a mayor altura, niñitos, es menos presión. ¿Eso qué cosa quiere decir? Por ejemplo, cuando nos vamos, por ejemplo, a estos departamentos, por ejemplo, de las partes, ¿no? de la sierra, nos vamos, por ejemplo, vamos a Puno, por ejemplo, vamos a Tarma, qué sé yo, a estos sitios, que vamos a sentir, nos da el soroche, ¿no es cierto? Nos da mareos. ¿Por qué? Porque dice que a mayor altura es menor la presión, o sea, hay menos cantidad de nitrógeno con menos cantidad de oxígeno. Por eso que a veces a nosotros nos cuesta adaptarnos a estos lugares. Pero estas personitas que ya viven ahí, ya están aclimatadas, ese es su clima, pues, ¿no es cierto? Entonces a ellos no les va a afectar nada, a nosotros sí, pues. Entonces ahí te vienes, pues, chico. Aquí, por ejemplo, vemos los vientos, los aires, los niños, y aquí vemos, por ejemplo, mira la radiación cómo está llegando hacia la Tierra, pues, niños. Bien, chicos, a ver,
No sé, algún de ustedes que no me han podido entender, no me han podido escuchar, a ver, sus comentarios, sino para hacer unas preguntas de acuerdo al tema. A ver, ¿quién no me entendió, no me comprendió? O algún comentario sobre el tema, chicos. A ver, ¿me entendió el tema? A ver, Emanuel, ya que ustedes están hoy día mudos, no sé si hoy día ustedes tienen pereza de abrir no sé, la boquita, no sé qué les pasa. A ver, Emanuel, ¿qué usted ha podido entender sobre el tema? A ver, sí, justamente estoy viendo acá a un chico que ha ingresado. A ver, ¿quién es Lenovo? A ver si se identifica, por favor. Si se identifica, por favor, para poder dejarlo en clase, si no, para poder retirarle, por favor. A ver, ¿quién es Lenovo? ¿Quién es Lenovo? Luana. Ah, Lanita. Hija, tienes que identificar, hija, ¿por qué estás entrando? Es que le pasa que cuentas con otro correíto, entonces no te puedo, no, no le tienes, hijita. A ver si activas tu camarita o tienes algún problema con tu cámara, Luana. Sí, tengo problemas con la cámara. Ah, pero, a ver, niñitos, así cuando ustedes, por favor, tengan ese problemita, por favor, ahí hay un chat. Por el chat, escríbanme, por favor, ¿ya? ¿Y por qué, a ver, por qué me entró a la clase Juan Carlos Bullón? No entiendo. A ver, Juan Carlos Bullón, a ver si te puedes, por favor, te puedes, por favor, reportar o me puedes decir, comentar algo. ¿Cómo has podido entrar a esta clase? A ver. Profesor, me llegó el link, pues soy del salón, obviamente. Ah, lo que me estaba confundiendo, ¿sabes con quién? Me estaba confundiendo con Caletito. Muy bien. Pero ¿por qué no me activas tu cámara, Juan Carlos Bullón? ¿Ves? Hace ratos, profesor, está activada mi cámara. No, pero yo acá no te veo. Es por eso que es como que, mira, acá también, por ejemplo, tengo a tu compañera Luana, por eso que también le decía que se pueda activar, ¿no?, su cámara, porque como no estás con el correo, entonces, de hecho, pues que algo extraño, por eso que por eso que tus compañeros también me pedían, me decían, ¿quién que se identifique, no, chicos? Tiago, ¿por qué no me activas tu cámara? Sí, ¿Eh? Tiago, ¿por qué no activas tu cámara? Te pasas, ¿o no? Juan, a ver si puedes saber un poquito moderarte, ¿sí? Solamente yo estoy hablando, ¿sí? Tiago, ¿por qué no me activas tu cámara? A ver, por favor, ¿puede acomodar su cámara, por favor, Manuel, para poder verlo? A ver, Lady, ¿qué podido usted entender del tema del día de hoy? ¿Qué he podido entender? ¿Qué entendió? A ver, se supone que ha estado atenta a la clase, o ha estado, o Clima es el simplemente ha hecho una estado medio presencia. de la atmósfera. A ver, no lo escucho muy bien, escúchame, a ver, no lo escucho muy bien. El clima es el estado medio de la atmósfera. A ver, no la escucho muy bien, como que tu micro está un poquito... Que el clima es el estado medio de la atmósfera. Está el estado promedio, dirás. El estado Sí, promedio. promedio. El estado promedio de la atmósfera, ¿no es cierto? En en una determinada, por ejemplo, zona o lugar. A ver, Emanuel, a ver si me puedes responder. Te Vamos, pregunto, ¿el tiempo y el clima para ti son iguales? ¿Es igual? No, ¿Es lo mismo? un momento. A ver, Emanuel, no, ¿por qué no? porque el tiempo, A ver, ¿por qué no es igual? Puede ser iguales el tiempo y el clima. A ver, a ver si le ayuda, por favor, Lip. Lip, ¿para ti el tiempo y el clima son iguales? ¿Es lo mismo? No, profesor, ¿Por qué? A ver, Lip. ¿Por qué? porque el clima es el estado promedio de la atmósfera en una región determinada ¿Ya? y el tiempo es en que la Tierra tiene los movimientos de la traslación, rotación y inclinación de la Tierra. Ya,
Esos son los factores del Li. Esos son los factores. Pero cuando, por ejemplo, hablamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del tiempo, el tiempo es el estado promedio, ¿ya? Es el estado actual, perdón, es el estado actual, ¿ya? De la atmósfera. No te olvides. Cuando, por ejemplo, en un momento te decía, por ejemplo, la palabra meteoro. La palabra meteoro significa justamente de todo lo que ocurre, por ejemplo, de un fenómeno, ¿ya? De un fenómeno, por ejemplo, en la Tierra, por ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo la lluvia, por ejemplo, un trueno, un rayo, por ejemplo. Entonces, de ahí viene la palabra, pues, meteorólogo o el tiempo meteorológico, ¿ya? Por ejemplo, yo preguntaba a un chico, por ejemplo, un alumnito, le decía, ¿qué cosa es el tiempo? ¿O qué tiene que ver el tiempo con el clima? Y me decía, pues no, profesor, el tiempo es la hora que va a transcurrir. No, no tiene que ver, no. Estamos hablando del tiempo meteorológico, ¿ya? Del tiempo meteorológico que tiene que ver con los cambios que se pueden dar progresivamente en cada momento, en cada hora. Como te comentaba hace un momento, que en algunas partes puede haber mucho calor y en otras partes puede estar nublado o en otras partes puede ser que, imagínate, haya garúa, haya lluvia. Entonces, el tiempo y el clima no son iguales. Los climas justamente es el estado promedio de la atmósfera en una determinada zona. ¿Sí? A ver, Quirós. Quirós. ¿Está por ahí Quirós? Profe. A ver, Quirós. Profe. A ver si me dice Quirós, ¿cuáles son los factores que influyen en los cambios, por ejemplo, del tiempo y el clima? A ver, ¿cuáles son esos factores? Son 4. A ver. El movimiento de traslación, el movimiento de rotación. Quirós, a ver, espérate un momento, Quirós. Hay dos factores, ¿ah? Hay dos factores. ¿Cuáles son esos factores? A ver si nos organizamos un poquito la idea de este Quirós. Acuérdate que el tiempo y el clima, por supuesto que tiene que ver, influye con estos dos factores. ¿Y cuáles son esos factores? A ver, Quirós. A ver, Juan Carlos, a ver, te ayudas. Juan Carlos, ¿cuáles son esos factores? A ver, Palomino, si ha estado muy atento a la clase. A ver, Palomino, ¿cuáles son esos factores? A ver. ¿Está Palomino o está por ahí durmiendo? No. Latitud. No, hay dos factores, niñitos. Lady, ¿cuáles son esos dos factores? A ver. Hay dos factores, niñitos. Vamos, chicos, vamos. Tienen que estar más atentos, pues, por favor. ¿Sí? No te olvides, pues, nenito. Mira, los dos factores que tienen que ver con el tiempo y el clima son el tiempo cósmico. No te olvides, cósmico y los geográficos. No te olvides. Acá está, pues, mi niñito, acá está. Acá nos dice, por ejemplo, los factores del tiempo que son los cósmicos y los geográficos, ¿ya? A ver, ¿quiénes están, por ejemplo, en el tiempo cósmico? A ver, en el factor, perdón, cósmico. A ver, ¿cuáles son esas palabritas que están ahí, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice, a ver, dentro del factor cósmico? De traslación. ¿Perdón? De traslación. Movimiento de traslación, de rotación, Ya. de... A ver, ¿y qué tiene que ver el movimiento de traslación con este factor cósmico? A ver, Tiago. A ver, hazme tu comentario. ¿Qué tiene que ver en el factor cósmico? Él dice el movimiento de traslación. A ver, ¿qué tiene que ver con el tiempo? A ver. Vamos, Palomino, no estaba atento a la clase. A ver, ¿quién sabe, niñitos? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, Lady, ¿te acuerdas algo de que yo expliqué hace un momento del factor cósmico, donde dice el movimiento de traslación? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo? A ver. Nada. Juan Carlos. Juan Carlos, hoy día lo voy a poner como que no me entraba a clase porque su cámara está desactivada. Lee. A ver, Lee.
Profesor, ¿es cuando la Tierra gira alrededor del Sol? Por supuesto, pues, ¿no es cierto? Es cuando la Tierra, por ejemplo, el movimiento de traslación es cuando la Tierra va a girar, por ejemplo, hace un giro enorme, ¿no es cierto? Se va a demorar, Por eso se ¿cuánto producen se demora? A los ver, climas calurosos. claro, ¿cuánto se demora? Se demora, por ejemplo, 365 días, o sea, un año se demora. Y dentro de, de ese recorrido, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? ¿No sucede las 4 estaciones? ¿Sí? Por supuesto, pues, niñitos. Claro, las 4 estaciones, pues. Por ejemplo, hoy estamos en primavera, ya estamos casi ya para culminar, ¿no es cierto? Para entrar nuevamente a lo que es a la estación de qué, chicos, del verano, pues. Entonces mira, ahí sí va a cambiar, ¿no es cierto? Ahí va a cambiar. Pero ahorita como tú ya estamos, por ejemplo, tú ya primavera en algunos días, por ejemplo, hay mucha nubosidad y, por ejemplo, el espacio está, por ejemplo, nublado y en otros lugares la radiación está muy potente, por ejemplo. Algo por el estilo. A ver, en el factor cósmico, a ver, ¿qué otro más? Ya está la traslación, ya está la rotación, ¿qué otro más? A ver, La ex- excentricidad de la de la excentricidad, órbita ¿no es terrestre. cierto? Muy bien. La excentricidad y la inclinación de De la la Tierra. Tierra. Cuando hablamos de la excentricidad, niñitos, es cuando justamente aquí la Tierra se acerca a los perihelios, ¿ya? Se acerca a los perihelios y se aleja en los afelios. ¿Entiendes? La radiación llega con más fuerza, hay mayor temperatura, hay mayor calor, ¿me entiendes? Y en otras zonas, pues, escasa, pues. ¿Sí? Muy bien. Y en el factor geográfico, regional o nacional, ¿cuáles son esos puntos? A ver, ¿quién me dice? En el factor regional o de la geografía, en el factor geográfico. A ver, niñitos. A ver, ¿quién me dice? La latitud, la ¿Ya? la vegetación, Perfecto. Perfecto. Entonces, no te La olvides. Oceanía y la Ah, continental. sí, muy bien, excelente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del factor regional o el factor geográfico, hablamos de la altitud, hablamos de las latitudes, de la oceanidad y la continentalidad, de qué más, de la vegetación y qué más, niñitos, creo que es, si no me equivoco, la topografía, ¿sí? Muy bien. Y el otro elemento que justamente es la exposición de la radiación. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué decimos que tiene que ver, por ejemplo, la latitud? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? La latitud. Para empezar, la latitud es de dónde de qué línea se mide, a ver, de qué línea, de qué punto, a ver. ¿Quién me dice? Las latitudes. Las latitudes, a ver, Quirós, a ver, Lady, a ver, Lee, a ver, las latitudes. Por ejemplo, tenemos el círculo imaginario, ¿no es cierto? Hay una línea que va a partir o va a dividir en 2 hemisferios, ¿no es cierto? Hemisferio norte y hemisferio sur. Pero hay una línea que divide, conejitos. No te olvides, pues, que las latitudes justamente se miden a partir del paralelo cero, o el mediano, o ecuatorial, o la línea del Ecuador. Entonces, de ahí se va a medir las latitudes. Y las latitudes se miden, pues, niñitos, se miden en grados, en minutos y en segundos, ¿ya? No te olvides. Entonces, como decimos que las latitudes, entonces conforme van subiendo la latitud, entonces quiere decir que también, por ejemplo, va a ser la radiación, quizás va a ser un poco más nítido, más fuerte, pequeñitos. Y cuando hablamos de las altitudes, por ejemplo, claro, pues porque la altitud justamente es la altura. Pero acuérdate que la altitud, o sea, la altura, no es que sube de frente, no sube de frente, sino que es como una forma escalonada, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, empezamos de 0, ¿a cuánto nido? De 0 metros sobre el nivel del mar, porque para ver la altitud tenemos que ver de abajo, ya un plano, o sea, de 0 a 500, a 1000, por ejemplo. Acuérdate que, por ejemplo, mira, si tú estás, por ejemplo, mira, a 800, a 1000 metros, no quiere decir que ya estás, por ejemplo, en la parte sierra, todavía estás en la parte costa, ¿ya? De 0 hasta 500, hasta 800 mil, todavía estamos en la parte llana plana, porque es mínima, pues no la altura. Muy bien, y la oceanidad y la continentalidad es justamente de los océanos, ¿sí? De los aires, los vientos.
Y la topografía, que tiene que decir de los terrenos, como es, ¿no es cierto? Y en la vegetación, pues, tiene que ver a más vegetación que hace más concentración de humedad. ¿Sí, niñitos? Y la exposición de la radiación, pues, los rayos, donde influye más con fuerza. ¿Sí, niños? A ver, chiquitos, ya creo que ya me deja el Zoom. Muy bien, chicos, eso ha sido todo de mi parte, que les he querido impartir el tema de muy importantísimo, y espero que lo hayas podido entender. Bueno, pues ya te voy a enviar te voy a enviar la diapositiva, ¿no?, a tu plataforma. Y, chicos, a cuidarse mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Que tengan